alerta del volcán Copahue se retrasó por la negativa de los pobladores. La naturaleza golpea con fuerza por estos días a nuestro país vecino de Chile, donde las lluvias e intensos vientos vienen azotando sus principales ciudades, además de la alerta roja del volcán Copahue, que ha obligado a otras cientos de personas a abandonar sus viviendas. El agua que corría por la calzada se subió del cauce de lo normal, ingresando 3 vehículos al sector, los cuales quedaron atrapados producto de que el agua no los dejaron seguir avanzando. También tenemos la información que podrían venir vientos de hasta 100 kilómetros por hora en la precordillera, por lo tanto tenemos que activar, estamos con alerta amarilla y tenemos que activar nuestros sistemas de rescate y de prevención. El mal tiempo que afecta a la zona centro-sur ha dejado hasta el momento unos 1.030 afectados, 604 personas desplazadas y 11 viviendas con daños, según el último reporte de la Oficina Nacional de Emergencia chilena. En el balance se detalló que 18.748 personas permanecen sin suministro eléctrico, principalmente en la región de Valparaíso, mientras que las regiones de Coquimbo y Biobío se mantienen en alerta amarilla. El intenso temporal también ha obligado al gobierno de Sebastián Piñera a suspender las clases escolares en Santiago, así como en otras ciudades afectadas por los vientos y las intensas lluvias. Según los especialistas, el temporal ahora se desplaza hacia el noreste en dirección a territorio argentino. Mientras tanto, las autoridades de Chile informaron que hoy se ha iniciado la evacuación de unas 700 personas en la comuna de Alto de Biobío por la alerta roja decretada en el volcán Copahue. Según la información, el proceso podría tardar 2 o 3 días, pues hay que desalojar a un total de 2.000 habitantes, aunque aseguran haber tenido problemas para que los campesinos en su mayoría dejen sus tierras por el temor a abandonar a sus animales. Nosotros estamos preocupados por los animales nomás, porque yo creo que podíamos salir de aquí, de un rato para otro, pero los animales, en eso estamos muy preocupados. La alerta roja también compromete al territorio argentino, puesto que el volcán está ubicado en el sur en los límites de la región argentina de Neuquén y la chilena de Biobío. Durante las últimas 48 horas el Copahue registró 455 temblores. Chile es un país plagado de volcanes, donde a lo largo de la cordillera de los Andes se han contabilizado más de 3.000, desde algunos pequeños y apagados hasta otros grandes y en permanente actividad. Unos 500 están catalogados como geológicamente activos, de los cuales existen registros eruptivos de unos 60. Muy bien, seguimos con Chile, donde cientos de estudiantes intentaron desafiar a la autoridad regional y marcharon por la principal arteria de Santiago, pero fueron reprimidos por la policía con agua y gases lacrimógenos en medio de una fuerte lluvia. Veamos. El centro de Santiago se ha vuelto un escenario habitual para los enfrentamientos entre estudiantes y policías. Como siempre, es en el marco de sus protestas en las que exigen una educación pública, gratuita y de calidad. Convocados por la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, cerca de 2.000 manifestantes se congregaron en la céntrica Plaza Italia, pero al no estar autorizados no lograron marchar por la avenida Alameda como lo deseaban. Ante la negativa de la policía de dejarlos avanzar, estallaron los enfrentamientos. Los agentes de las fuerzas especiales dispersaron a los estudiantes con gases lacrimógenos y carros lanzaagua. Existe una falta de querer consensuar con lo que es el movimiento social y bueno, vemos aquí que ni la lluvia nos va a parar. Los estudiantes chilenos comenzaron sus movilizaciones en el año 2011 para pedir el fin de un modelo educativo privatizado y caro que no ofrece calidad a los estudiantes de las escuelas públicas que cada vez tienen menos alumnos. Por su parte, el presidente Sebastián Piñera ha propuesto ajustes a los créditos universitarios y mayores aportes del Estado, pero se ha negado reiteradamente a cambiar el modelo y dar paso a la gratuidad en la educación superior. Muy bien, parece que hoy también ha sido un día muy movido en Chile, ya que esta tarde la candidata presidencial Michelle Bachelet fue víctima de una agresión en la ciudad de Arica. Ella, durante una actividad de campaña en la Plaza 1 de Mayo de la ciudad, fue escupida por un hombre, quien de inmediato fue detenido por los carabineros, según informa
el portal soychile.cl. Tras la agresión, un adherente de Bachelet le dio un puñetazo al agresor y otros le increparon verbalmente. Una vez conocido el incidente, diversos actores del mundo político han condenado el hecho y han manifestado su respaldo a la exdirectora de la ONU Mujeres. Por ejemplo, el ex candidato a la presidencia Marco Enríquez Ominami dijo: condeno cualquier acto de violencia, el de hoy contra Bachelet, de confirmarse, es inaceptable. Esto sucede. Además, otros como Andrés Aleman declara que es inaceptable la agresión a Michelle Bachelet en Arica. Lo expreso públicamente, mi solidaridad y respeto. Acciones así dañan a la democracia. Mientras vemos imágenes del hombre que escupió esta tarde a la candidata presidencial y ex mandataria de Chile, Michelle Bachelet. Muy bien, como vemos, empieza la campaña con ese tipo de agresiones, ¿no? O sea que es una persona que no está de acuerdo claramente con alguna declaración o alguna posición que ha tenido Michelle Bachelet. Sí, bueno, en el caso de Bachelet, ella es probablemente el político al que menos quieren los pinochetistas, ¿no? Pese a que es hija de militar, pero fue un militar institucionalista que se opuso a Pinochet y fue asesinado por ello. Bueno, ella fue torturada también, ella misma fue torturada y presa durante el gobierno de Pinochet, pero además es la primera mujer divorciada, no creyente, que llegó a la presidencia y además es socialista, o sea, el partido al que derrocaron los pinochetistas. Yo no sé cuál sea la motivación de este individuo en particular, pero en todo caso la vieja derecha que todavía añora los tiempos de Pinochet, si algún político detesta profundamente, probablemente sea Bachelet. Y la posición que tiene Michelle Bachelet sobre la demanda boliviana, por ejemplo, ella ha dicho: la cesión de soberanía nunca ha estado en discusión. ¿Podría también hacer una posición en cuanto a lo dicho por ella, o simplemente es una persona que no está de acuerdo? El único que ha tenido una posición distinta, aunque tampoco ha dicho que aceptaría ceder soberanía a Bolivia, pero sí acepta que el tema sea negociable, aparentemente, es Marco Enríquez Ominami, pero es un candidato con una probabilidad muy baja de ser elegido. Sobre el tema de los estudiantes, la paradoja es que eso se conecta con la primera nota, porque el mal tiempo hizo que la participación en esta movilización fuera mucho menor de lo habitual. Claro, no tenían permiso ellos, ¿no? Entonces salieron a las calles y eso prácticamente se consideró un fracaso. Bueno, les cambiaron la ruta, digamos. Ellos querían marchar por la calle Alameda, que es la calle principal, probablemente de Santiago, y las autoridades permitieron la marcha pero con otra ruta, y ellos de todos modos quisieron entrar a la Alameda, pero el otro asunto es que la participación fue mucho menor a la habitual en estos casos, ¿no? Este es el inicio de temporada, digamos, y el frío y los vientos hicieron que de 30 a 80.000, dependiendo de la fuente, que fue la participación masiva en el año pasado, esta vez se hablará de 2 a 5.000. Y con la gripe que habían haber pescado luego del baño que les dio la policía, muy bien, ese número va a reducirse. Bien, ahora nos vamos a Cuba, ya que ampliarán el servicio público a Internet. Sin embargo, las autoridades de la isla añadieron que se mantendrán las restricciones de acceso a la red desde los hogares. La medida se da en el marco de las reformas económicas emprendidas por el gobierno del presidente Raúl Castro para actualizar el atrasado modelo económico y social vigente, según los observadores. La decisión publicada en el diario oficial Granma detalla que Cuba ampliará en el mes de junio el acceso a Internet, con la apertura de 118 salas de navegación que se abrirán en las principales ciudades de la isla, aprovechando un cable submarino de fibra óptica tendido desde Venezuela, aunque el servicio en los hogares aún seguirá restringido. Es muy bueno, que hace falta que lo lleguen a las casas y a los diferentes hogares y todo eso, pero era muy bueno. Espero que lo sigan redistribuyendo por todo el país. Está bueno comunicarse con la gente, porque hay mucha gente aquí que no se puede comunicar con otra gente de otros lugares, de otros países, enterarse de las cosas que suceden en otros países. Cualquier persona podrá de esta manera contratar en esas salas o en oficinas de la empresa de telecomunicaciones ETEXA cuentas de acceso a Internet por $4.50 la hora y de correo electrónico por $1.50. Paradójicamente, estas nuevas tarifas, por bajas que puedan parecer, siguen siendo altas en comparación con los sueldos de los cubanos, que fluctúan entre los $15 y $20, estando este servicio fuera del alcance para muchos.
En la isla existen ahora más de 200 salas públicas de internet en hoteles que venden tarjetas por entre $7 y $10 la hora. También hay acceso a correos electrónicos en oficinas postales. Cuba reporta uno de los niveles más bajos de acceso a Internet en América Latina. Los usuarios de la red en la isla fueron de 2.6 millones en el 2011, en una población de más de 11 millones, según datos oficiales. Casi todos los cubanos ingresan a Internet en sus centros de trabajo o estudios, pues los únicos que tienen conexión en el hogar son los médicos, periodistas y algunos otros profesionales. Muy bien, esa va a ser una oportunidad para que muchas personas puedan utilizar el Internet, como decía un señor, para poder navegar y enterarse de lo que sucede en otros países, pero ¿tendrán acceso realmente a páginas de todo el mundo o habrá un control tal como sucede en China, por ejemplo? A ver, no hay un ejército de personas controlando pero pueden bloquear el acceso. No, claro, pero digamos no como en China, ¿no? Tampoco es como en China, en donde hay servidores que son los únicos servidores nacionales autorizados por el gobierno, que son los únicos que pueden utilizar los internautas chinos, y además no acceden a las redes sociales habituales, tienen sus propias redes sociales. Digamos, el grado de control no es tan grande, pero tampoco necesita ser tan grande. En el caso de China tenemos decenas de millones de personas con acceso a Internet. En el caso de Cuba, precisamente porque casi no hay conexiones en los hogares, la gente tiene que entrar a través de cabinas públicas, y estas son unas cuantas cientos en todo el país. Entonces eso es mucho más fácil de controlar que centenares de miles de personas teniendo conexión domiciliaria, ¿no? Muy bien, pero también, por ejemplo, con la bloguera, esta chica Joanny Sánchez, por ejemplo, ella tenía problemas también para poder mandar tanto su columna cuando enviaba al diario El País, porque no era un acceso, o sea, no se podía conectar cuando ella quería. Había un control y eso era que siempre ella daba cuenta, ¿no? Sí, pero no se le censuran, que yo sepa, contenidos. Ella sigue emitiendo, digamos, sigue publicando su columna y la envía desde La Habana y sigue siendo muy crítica del gobierno, ¿no? A ella en particular, al menos, no se le ha censurado contenidos, hasta donde yo sé, de manera sistemática. Claro, pero ese es un primer paso, ¿no? Porque de aquí los cubanos poco a poco tendrán contacto con sus familias en los Estados Unidos, podrán tener equipos de última generación y de repente de aquí a unos 5 años ya Cuba esté totalmente inmersa en la era tecnológica. Bien, ahora nos vamos a Honduras. Las pandillas M18 y la llamada Mara Salvatrucha firmaron hoy un acuerdo de cese de la violencia bajo la mediación del obispo Rómulo Emiliani y el alto funcionario de la Organización de Estados Americanos, Adam Blackwell. El acuerdo fue suscrito en un centro penal de San Pedro de Sula, ubicado a 250 kilómetros de la capital, considerada una de las ciudades más violentas del mundo, aunque las partes aclararon que no se trata de una tregua como lo hicieron sus similares en El Salvador el año pasado. Según los líderes de las pandillas y de Monseñor Emiliani, el acuerdo de cese de la violencia tiene como finalidad establecer principios de reconciliación con la sociedad. Muy bien, este acuerdo de paz, este cese de la violencia es un paso positivo porque San Pedro de Sula, una de las ciudades más violentas del mundo, ¿no? Si no me equivoco, es la ciudad con la mayor tasa de homicidios en el mundo. Más de 80 por cada 100.000 habitantes al año. Si no me equivoco, es la ciudad más violenta del mundo y el país más violento del mundo medido por la tasa de homicidios, ¿no? Y esta iniciativa se parece mucho a una que se adoptó en El Salvador y ha dado resultados no óptimos, pero buenos, digamos. La tasa de homicidios en El Salvador después del acuerdo entre pandillas baja, bueno, la tasa no, el número de homicidios baja de 13 al día a 6 aproximadamente, o sea, ha bajado a menos de la mitad, un periodo de tiempo relativamente corto. Claro, algunos dicen aquí las autoridades están abdicando sus funciones, pero en la práctica el punto es que no podían cumplir sus funciones y esto ha sido mucho más efectivo que cualquier cosa que hayan intentado en el pasado. Los integrantes de la banda de los Mara Salvatrucha son los que tienen tatuado es en la lengua, creo que tienen, o en la boca,
que es una manera de identificarlos, ¿no? Lleno de tatuajes, sí. Y es una banda muy violenta. Por ejemplo, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Estatal de Honduras, se estima que hay 85 muertos por cada 100.000 habitantes. O sea, es que prácticamente muere muchísima gente. Es el país con la tasa de homicidios más alta del mundo. Y estas maras surgieron curiosamente en Estados Unidos, sobre todo en California, porque eran inmigrantes que eran apresados en Estados Unidos por participar en estas pandillas, y Estados Unidos, pese a que en algunos casos eran ciudadanos americanos, los deportaba a su país de origen, en Centroamérica generalmente, ¿no? Y ellos, el tipo de organización que tenían en ciudades como Los Ángeles, en los Estados Unidos, la reproducen en el lugar de origen, y además establecen conexión con la banda de la cual provenían en los Estados Unidos. Por eso se convierte en un canal ideal